Empezamos, Leonardo. Muy buenos días a todas las personas que nos están en este momento viendo. Queremos darle las gracias por asistir una vez más a eventos que realiza el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Hoy, aunque no es de nuestra área específica, no es de nuestro resorte, no hay contador que no tenga que ver con los impuestos. De hecho, no hay ser humano que no tenga que ver con los impuestos. Alguien decía, un economista una vez dijo, el hecho de que no existan extraterrestres hoy conocidos es porque quieren evadir impuestos. Entonces, eso puede ser una buena razón por la cual no conocemos vida en otros países. Imagínense un convenio de doble imposición allá interplanetario. Entonces, todos tenemos que ver con los impuestos en nuestra vida y los contadores somos algunas de las personas que más estamos cercanos a ellos. Por ello, para nosotros es muy importante, pero muy importante que estén hoy con nosotros. Gracias a todos aquellos asistentes que han madrugado digámoslo de alguna manera, a estar con nosotros. Hoy o estos días, creo que desde ayer, hemos tenido una noticia de una transacción muy importante a nivel país. La empresa más grande de nuestro país, Ecopetrol, de la cual el gobierno colombiano es su principal accionista, ha obtenido el control de otra compañía muy importante que se llama ISA. Esa es una operación de gran calado que de alguna manera pues tiene algún efecto sobre nuestros invitados del día de hoy, pero tenemos un invitado de primera mano, una persona que está en el corazón de este escrito, que ha participado fuertemente en su redacción, y para nosotros es un gusto tener al doctor Juan Sebastián Betancur Mora. Él es director general de política macroeconómica. Es un economista de la Universidad de los Andes, es una persona con muchísimos conocimientos, con muchísimo estudio. Seguramente graben este nombre, seguramente son personas que en el futuro van a tener un impacto muy importante en el país y seguramente lo veremos en otras actuaciones profesionales. Doctor Juan Sebastián Betancur, para nosotros es un placer tenerlo a usted el día de hoy. Leonardo, muy buenos días a todos, consejeros Leonardo Barón, Carlos Molano, Jesús María Peña, Wilmar Franco, equipo de trabajo del Consejo, miembros del Comité de Expertos Tributarios, invitados y público en general, muy buenos días para todos. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. Empiezo por excusar al ministro, como lo decía Leonardo, con la noticia de ayer de la transacción entre ISA y Ecopetrol. El ministro ha tenido que asumir una serie de compromisos toda esta mañana. Él es el vocero de esta transacción y en consecuencia ha tenido que atender esos asuntos y aunque de ninguna manera pretendo equiparar su capacidad para explicar este proyecto, que él ha sido el líder innato del proyecto, pues voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo para comunicarlo. Yo traje una presentación, Leonardo, no sé si usted está de acuerdo en que la compartamos. Claro que sí. Y me gustaría un poco empezar con cuál es el orden del día que yo quisiera abordar hoy. A mí me gustaría partir, ahí están viendo la presentación, solo para confirmar. Ya se está viendo, sí, doctor. Perfecto, muchas gracias. A mí me gustaría dividir esta presentación en tres partes y una cuarta parte que sería de interactuar con algunas preguntas y respuestas que pudiera existir después de la presentación. En primer lugar, me parece fundamental empezar por de dónde partimos, en qué contexto surge esta propuesta de ley de inversión social. En segunda instancia, yo quisiera referirme a cuáles fueron los cimientos de este proyecto de ley, digamos, cuáles son las bases fundamentales, esos pilares generales, para luego sí en una tercera entrar en materia de cuáles son las medidas específicas y en particular cómo es que creemos desde el gobierno que este proyecto de ley de inversión social contribuye a lo que hemos denominado en el Ministerio de Hacienda una triada de soluciones
en tres frentes que son absolutamente ineludibles hoy por hoy. Primero, el frente social. Segundo, el frente económico, de reactivación económica. Y tercero, el frente fiscal. Con eso en mente, entonces, arranco por el principio, que es de dónde partimos. El choque que generó el COVID se vio reflejado en la economía colombiana en tres dimensiones diferentes que se conjugaron para generar la crisis más importante que ha tenido este país y muchos otros países del mundo en por lo menos 100 años. Primero, los cierres, las cuarentenas a las que nos vimos obligados durante todo el año 2020 y durante algunas semanas y en algunos casos meses del año 2021, implicó el cierre de fábricas, del comercio y en general de todos los sectores de la economía. Y ese es el choque más fuerte que tuvo la economía colombiana y mundial durante estos últimos varios meses. Segundo punto, como consecuencia de eso, dado que esto no es un choque idiosincrático, sino que es un choque global, eso implicó una desaceleración muy importante en el crecimiento de nuestros socios comerciales y, en consecuencia, de la capacidad y de la demanda externa por productos colombianos que también suman al impacto agregado que tuvo esta coyuntura. En tercera instancia, como consecuencia de esa desaceleración de la demanda global, se produjo un desplome sin precedentes en el precio del petróleo. Ustedes recordarán, incluso hubo algún día en el año 2020 donde el precio del petróleo fue negativo. Y la combinación de estos factores llevó a que la economía colombiana en el año 2020 tuviera una caída en su PIB de 6,8%, la más alta en los últimos 100 años, más alta que la de la crisis de 1999, en donde además hubo una crisis financiera. Por fortuna ese no ha sido el caso en esta oportunidad, y más alta que la crisis de finales de los 20, principios de los 30, en donde también la economía tuvo una fuerte caída. Ahora bien, cuando uno compara, cuando uno analiza este desempeño de la economía colombiana desde una perspectiva internacional, en particular regional, lo que uno observa es que sí, la economía cayó de manera muy, pero muy importante desde una perspectiva histórica, pero cuando uno lo compara con lo que pasó en otras partes de la región, es una caída moderada, yo diría un poco menor que el promedio de América Latina. Como consecuencia de ello, hubo una respuesta importante de política. Esa respuesta de política, yo diría, se resume en 4 pilares importantes a través de atención de gasto público. Primero, fueron necesarios unos gastos muy importantes en el sector salud. ¿Para qué? Para adecuar la red hospitalaria, para dar atención a salud, de aseguramiento para todos los contagiados y los que se complicaban con esta pandemia cruel. Tercero, para la compra de vacunas. Y cuarto, para el seguimiento de cómo evolucionaban los contagios y toda esa política de aislamiento inteligente. Ese fue el pilar que más recursos demandó. Cerca de 16 billones de pesos presupuestados en el FOME para la atención de la emergencia económica fueron dispuestos para la atención de salud. Segundo pilar, atención a los hogares. Esta es una crisis muy regresiva porque afecta en mayor magnitud los ingresos de los hogares más vulnerables. Como respuesta a eso, el gobierno desplegó toda una red de transferencias monetarias, fortaleciendo las transferencias de las que ya disponía antes de la pandemia, pero creando también nuevos programas de transferencias monetarias que le llegaron a 3 millones de hogares que nunca habían recibido ningún tipo de ayuda del gobierno. Eso se hizo a través del programa Ingreso Solidario, en donde se presupuestaron 15 giros, cada uno de 160.000 pesos, con el objetivo de contribuir a la generación de ingresos de manera temporal durante este periodo caótico que ha tenido Colombia y el mundo entero. Tercer pilar, la protección del empleo. Uno de los factores más importantes
a través de los cuales se ha reflejado esta crisis económica es en el deterioro del mercado laboral, que como ustedes saben es fundamental protegerlo para evitar una intensificación mayor de los efectos que trae esta pandemia y las cuarentenas, pero también de la duración que puede tener esta crisis económica. Es por eso que el gobierno creó este programa de apoyo al empleo formal, PAEF, al cual le destinó 7 billones de pesos que ha beneficiado a más de 4 millones de empleados. Aunque la tasa de desempleo sigue en niveles desorbitantemente altos, este programa de apoyo al empleo formal contribuyó a mitigar de manera muy importante esos impactos que sobre todo al principio se sintieron en la destrucción de empleo. Ustedes recordarán, en el peor mes que fue mayo, entre abril y mayo del 2020, el país perdió el 25% de sus puestos de trabajo. Es decir, se destruyeron más de 5 millones de empleos en apenas 4 o 5 meses. Gracias a este programa de apoyo al empleo formal se logró proteger parcialmente, no completamente, pero parcialmente las nóminas formales, que como ustedes saben es fundamental porque es la fuente de ingresos permanentes por excelencia de los hogares, especialmente de los más vulnerables. Cuarto pilar, se desplegó todo un programa de créditos con garantías de la nación. ¿Para qué? Para permitir reducir, mitigar esos impactos fuertes que tuvo la cuarentena, las diferentes cuarentenas en la caja de las empresas, para evitar que se quebraran. ¿Por qué esto es fundamental? Porque si hubiéramos tenido quiebras masivas, sistemáticas en los sectores diversos de la economía, la recuperación de eso es un proceso muchísimo más lento, muchísimo más traumático, y ni hablar de lo que eso implica para el mercado laboral, para el ingreso de los colombianos y para el bienestar general, por lo tanto. En total, se presupuestaron 40 billones de pesos. Ese es el esfuerzo fiscal más importante que ha hecho Colombia en su historia reciente. Por supuesto, eso se ve reflejado en un deterioro muy importante de la posición fiscal y en particular del déficit total del Gobierno Nacional Central. En el año 2019, el gobierno había cerrado con un déficit de 2,5%, había completado 4 años consecutivos de consolidación fiscal, es decir, de reducción entre ese desbalance entre sus ingresos y sus gastos. Este dato de déficit fiscal de 2,5% era consistente además con un balance primario superavitario, es decir, la diferencia entre los ingresos y los gastos una vez uno excluye el pago de intereses, de 0,4 puntos del PIB, el más alto que había tenido Colombia en algo así como 7 años u 8 años. Pues bien, este efecto de la pandemia y la respuesta de política que ello implicó generó un deterioro inmenso de ese déficit fiscal que en el año 2020 cerró en 7,8 puntos del PIB. Eso tuvo que ver, por supuesto, con un aumento en los gastos, que fue lo que expliqué anteriormente, pero también de manera muy importante con un desplome de los ingresos y en general del Producto Interno Bruto. El espejo de eso, ustedes lo saben mejor que yo, es un incremento en la deuda. El nivel de endeudamiento bruto de Colombia llegó a cerca de 65 puntos del PIB. Ese es un número que jamás se había visto en la historia de Colombia. Y la deuda neta, que descuenta los activos líquidos financieros que tiene el gobierno, de todas maneras sobrepasó el umbral de 60% del PIB como consecuencia de los efectos directos e indirectos de esta pandemia. Ahora bien, cuando uno mira, ¿valió la pena ese esfuerzo tan importante en aumentar las transferencias monetarias a los hogares? ¿Cuál es la respuesta que encontramos? La respuesta es sí, valió mucho la pena. Hubiéramos querido que fuera más, pero valió la pena. En el año 2019, la incidencia de la pobreza era cerca de 36%. Como consecuencia de la pandemia, si no hubiera habido ayudas extraordinarias como las que hubo en el año 2020, ese indicador hubiera aumentado más de 10 puntos porcentuales a 46 puntos. Gracias al esfuerzo que se hizo para canalizar recursos a estos hogares más vulnerables,
el índice de pobreza, la tasa de pobreza, subió de manera muy importante, pero menos, a 42,5%. Es decir, estos programas de transferencias monetarias extraordinarios redujeron en casi 4 puntos el impacto que habría tenido la pandemia en ausencia de ellos. Y en el caso de la pobreza extrema, este impacto es aún mayor, porque se estima que el efecto de esas transferencias extraordinarias fue de cerca de 5 puntos en esa tasa de pobreza extrema. Cuando uno mira el mercado laboral, uno observa un deterioro sistemático de los indicadores de desempleo. La tasa de desempleo nacional entre el año 2019 y el 2020 aumentó 11 puntos porcentuales. La tasa de desempleo hoy se ubica en cerca del 15%, un número dramático, muy alto. Y cuando uno pone la lupa sobre los jóvenes, ese incremento en la tasa de desempleo fue mucho más fuerte, fue cerca de 14 puntos porcentuales. Hoy en día, la tasa de desempleo de los jóvenes ronda el 23,1%, es decir, cerca del 25% de los jóvenes que quieren trabajar y que están buscando trabajo no logran conseguir. En ese contexto, el programa de alivio de empleo formal, el PAEF, benefició en el año 2020 a 142.000 empresarios, en donde más del 90-95% de los empleadores beneficiados de este incentivo correspondieron a micro y pequeñas empresas. Más de 4 millones de empleados, como les dije anteriormente, se vieron beneficiados de este programa y muy posiblemente habrían perdido su empleo en ausencia de este mecanismo para mantenerlo. En síntesis, ¿qué es lo que depara, qué es lo que refleja el punto de partida en el que estamos? Una tríada de desafíos en los frentes social, económico y fiscal. Este choque de la pandemia no se ha ido, sigue, persiste y necesita ser atendido con instrumentos tangibles, concretos, no con verbos, sino con acciones que nos permitan convertir esa tríada de desafíos en una tríada de soluciones. Ese es el punto de partida de este proyecto de ley de inversión social que, como ustedes bien saben, tuvo como pilar fundamental y transversal desde el principio la generación de consensos. El ministro Restrepo fue muy insistente desde el primer momento en que lo que necesitaba el país, dada la realidad social y política, era avalar consensos, socializar ideas, discutir algunos diseños, mecanismos, y solo cuando hubiera un consenso suficientemente amplio, pensar en radicar un proyecto en el Congreso de la República. Cuando hicimos estas rondas de consensos en donde nos sentamos con muy diversos actores de la sociedad civil, actores económicos, por supuesto representantes del sector productivo, con autoridades locales, con autoridades regionales, con diferentes ministros de carteras, por supuesto con congresistas. Lo que uno observa es que había un gran consenso en torno a los siguientes puntos. Primero, en el ámbito social era fundamental dar un fortalecimiento a los programas de transferencias monetarias porque la pandemia no ha pasado, porque la pandemia se prolongó más allá de lo que estaba previsto, porque la incidencia de la pobreza está en niveles dramáticamente altos. Segundo, tratar de seguir incentivando la protección de la nómina. ¿Por qué? Porque sin empleo no hay reactivación sostenible, porque sin empleo no hay una fuente permanente de ingresos para los hogares, especialmente los más vulnerables, que dependen completamente de la remuneración salarial que ellos obtengan. Segundo pilar grande, no basta con mantener las nóminas, con proteger las nóminas existentes. Era necesario crear también un programa de creación, de incremento en el empleo. El empleo está muy lejos de los niveles de prepandemia y es muy importante repotencializarlo
especialmente en el segmento de los jóvenes, que como les mostré antes, es el segmento que más afectado ha estado por cuenta del choque de la pandemia. El segundo elemento de este otro pilar es educación superior. Esta pandemia generó la interrupción de los servicios educativos, de la formación de capital humano de todo el país. Todos tuvieron disrupciones, pero especialmente la población más vulnerable, que además es la que menos adopción de tecnologías de las comunicaciones y la información tienen. Es decir, los que más retos tuvieron para seguir con su educación por medios virtuales durante las épocas de cuarentena. En ese frente era muy claro que se necesitaban instrumentos concretos que contribuyeran a revertir esa pérdida de capital humano que tuvimos y que seguimos teniendo por cuenta de la deserción escolar también como consecuencia de esta pandemia. Y tercero, habilitar medidas para flexibilizar y para facilitar la provisión de créditos. ¿Para qué? Para que el sector productivo pueda nuevamente potenciarse sobre la base que en este momento estamos en un episodio de vacas flacas, pero para eso sirve la deuda. En esos momentos yo puedo conseguir crédito subsidiado, barato, garantizado, dado el nivel de riesgos que hay y la dificultad que tiene el sistema financiero para canalizar recursos en ese entorno, y la expectativa de que con una economía boyante en el futuro es posible repagar esas deudas que se adquieren hoy. Eso es en materia de gastos, de esfuerzos fiscales, de usos de recursos. Desde el punto de vista de las fuentes, también fue muy importante este proceso de generar consensos. Y se identificaron 3 componentes fundamentales. El primero, el gobierno tiene que dar ejemplo. ¿Cómo? Con un programa de austeridad del gasto. Si uno va a pedirle a los colombianos que se metan la mano en el bolsillo a algún sector de la sociedad, en particular en este caso de las empresas, si uno va a pedirles que se metan la mano al bolsillo, es necesario demostrar que también por parte del gobierno hay un esfuerzo importante para contribuir con estas fuentes de financiamiento de esos programas sociales y de reactivación económica. Ese fue el primer pilar. Segundo pilar, la equidad horizontal. No es justo que mientras que hay unos que se ponen la mano en el bolsillo y contribuyen a pagar los gastos que tiene la nación, a pagar la deuda que ha adquirido la nación como consecuencia de toda esta situación, no es justo que haya otros que evadan impuestos y que no contribuyan de ninguna manera, pero sí se beneficien de los servicios sociales que presta el Estado colombiano. Sobre eso también se estableció que era necesario unas medidas específicas para darle dientes a la DIAN para que vaya tras estos evasores y reduzca esas tasas de evasión tan altas que tenemos en Colombia. Segundo punto, hubo un consenso generalizado en que las clases medias no deben gravarse con impuestos en esta oportunidad de ninguna manera. Y tercero, acudir al sentido solidario que una parte importante del sector empresarial manifestó para otorgar tributos que permitieran financiar estos gastos que mencioné antes, y también la consolidación fiscal que, como les mostré, refleja unos niveles de endeudamiento especialmente altos, atípicamente altos. Es en ese entorno en donde este proyecto de ley se presenta como una triada de soluciones en los frentes que ya habíamos mencionado: el social, el económico y el fiscal. La palabra triada no es en vano, tiene una razón de ser. ¿Por qué lo llamamos triada? Porque fíjense ustedes, solucionar el problema social requiere de manera inevitable alguna solución en el componente fiscal y en el económico. De lo contrario, no es sostenible ningún intento por revertir los niveles de pobreza de manera estructural. ¿A qué me refiero con esto? En un entorno de finanzas públicas insostenibles, la financiación de los programas sociales se hace completamente inviable. Necesito unas finanzas públicas que apuntalen la sostenibilidad fiscal, que garanticen la solvencia del Estado
para poder seguir proveyendo de manera sostenida esos esfuerzos de gasto social. Y al mismo tiempo, no sirve de nada tener unos programas de transferencias monetarias de manera permanente si eso lo que genera es un paternalismo que no permite que las trampas de pobreza estructurales se superen. Lo que es necesario es una economía boyante para que se generen condiciones de empleo formal, de calidad, que impliquen una fuente permanente de recursos para estos hogares que sí les permitan salir de esas trampas de pobreza. Entonces, para solucionar el frente social, necesito necesariamente ayudar a solucionar los frentes fiscal y económico. Y lo mismo ocurre con el frente fiscal. En la medida en que no haya una recuperación de la economía, no se van a generar impuestos, no importa qué tan altas sean las tasas tributarias que uno pudiera establecer a través de una reforma tributaria. En la medida en que la economía no genere actividad, pues no va a haber tributación, no va a haber ingresos para el fisco y por lo tanto no va a ser posible reducir esos niveles de deuda tan importantes. Y en el frente económico ocurre lo mismo. En un entorno de estabilidad social, en donde la clase media se fortalece y la pobreza cede, es posible pensar en un consumo privado que ustedes saben representa 2/3 partes del Producto Interno Bruto en Colombia, que sea dinámico y que permita tasas de crecimiento sostenidas en el tiempo. Y por el otro lado, en la medida que no haya certidumbre sobre la capacidad que tiene el gobierno para honrar sus obligaciones financieras, se va a generar un entorno de inestabilidad macroeconómica que afortunadamente Colombia por ahora ha estado lejano de tener esos episodios, pero que muchos países del vecindario sí han experimentado. En esos contextos, ¿qué pasa con las primas de riesgo? Se suben. ¿Qué implicación tiene eso? Las tasas de interés de toda la economía suben. La capacidad de financiar proyectos de inversión aumenta. Perdón, se reduce porque se hace más difícil dadas las tasas de interés más altas. Esa reducción en la inversión genera consecuencias muy importantes en el crecimiento económico. Adicionalmente, en esos periodos, ¿qué ocurre? El inversionista se espanta, va del país y cuando sale del país genera una salida de capitales importante que impiden el financiamiento de los gastos en exceso que tiene la economía a través de su cuenta corriente. Eso al mismo tiempo tiene un espejo también en un aumento en la tasa de cambio muy sustancial. Y ese pánico que se genera como consecuencia de todo este entorno cuando es traumático es de unas recesiones muy profundas en la economía, de las cuales Colombia tiene que salir librada a costa que sea. Con eso entonces entro en cuáles son las bases del proyecto de inversión social y las medidas específicas que tenemos aquí. Y me gustaría empezar con esta cita textual, está en inglés, yo la voy a resumir rápidamente, del Fondo Monetario Internacional. Esto fue publicado a mediados de julio, unos días antes de que radicáramos nuestro proyecto de ley en el Congreso, pero bastantes semanas después de que empezáramos con estos consensos. Lo que dice el Fondo Monetario Internacional, que como ustedes saben suele ser muy ortodoxo y muy purista, digamos, en el tipo de reformas que sugiere hacer, es que en esta coyuntura es fundamental el diálogo social para generar consensos en torno a las reformas que se vengan. ¿Y por qué eso es importante? Porque eso lo que muestra es que en estos contextos, el libro de texto, lo que dice un libro de texto de un tributarista totalmente ortodoxo, no es lo que más sirve. El Fondo Monetario además dice, en esta reforma es fundamental conseguir recursos para financiar programas que contribuyan a potenciar el empleo y a generar una reactivación sostenida de la economía. Porque en ausencia de una economía boyante y de un tejido social recuperado, no va a ser posible salir adelante de esta crisis. Esto es yo diría, un viraje un poco en el tipo de recomendaciones que hace el Fondo Monetario Internacional, que usualmente suele ser un poco más tradicional en el tipo de recomendaciones que hace. Y esto que pone de presente el Fondo Monetario Internacional, yo diría, resume muy bien la estrategia de política que se ha seguido en este caso para impulsar este proyecto de ley de inversión social.
Ahora sí entro en medidas específicas de lo que contiene este proyecto de ley. Primero, decidimos fortalecer el programa de ingreso solidario a través de, yo diría, 2 etapas. Primero, extender ese programa hasta diciembre del año 2022. De aquí a junio del año 2022 vamos a seguir entregando un subsidio, una transferencia monetaria de 160.000 pesos que le va a llegar a 14,3 millones de personas. Luego, de julio a diciembre, lo que estamos proponiendo es fortalecer el esquema. ¿En qué medida? Primero, hoy en día esos 160.000 pesos le llegan al hogar independientemente de si ese hogar vive en una situación de pobreza extrema o en una situación de pobreza, llamémosla moderada, o en una situación de vulnerabilidad, que no es ni pobreza extrema ni pobreza moderada, pero tampoco es clase media. Y segundo, esa transferencia de 160.000 pesos hoy le llega a los hogares independientemente del tamaño del hogar. En esos dos frentes nosotros creemos que hay una oportunidad para focalizar mejor los recursos. ¿En qué sentido? Primero, los hogares que tengan un tamaño un poco más grande deberían recibir un poco más de recursos para que esos hogares cuenten con los ingresos necesarios para atender sus necesidades más apremiantes. Y segundo, no es lo mismo un hogar que vive en pobreza extrema a un hogar que vive en vulnerabilidad. Entonces, este esquema de fortalecimiento del programa lo que busca es que desde julio hasta diciembre otorgue recursos un poco más grandes, más generosos para aquellos hogares que están en una situación de mayor necesidad. Este es un programa con un costo fiscal muy grande. Para lo que resta del 2021, el costo adicional que tiene el programa es de cerca de 3 billones de pesos y para el 2022 ese número asciende a 7,2 billones de pesos. ¿Cuál es el impacto que estamos previendo de extender este programa y fortalecer este programa de ingreso solidario? Lo primero es que la pobreza, tanto moderada como extrema, retornaría a niveles por debajo del nivel que había antes de la pandemia. Es decir, con este programa lograríamos contrarrestar completamente el efecto que tuvo la pandemia en la pobreza y en la pobreza extrema. Y segundo, el impacto puntual que estaríamos pronosticando de este programa en la pobreza y en la pobreza extrema es de entre 8 y 8,5 puntos porcentuales en la incidencia. Entonces es un programa que creemos puede ser muy poderoso para contrarrestar los efectos sociales que tuvo esta pandemia. En materia de desigualdad, por supuesto, el hecho de que yo esté beneficiando a las personas que están en la cola de la distribución de ingresos, en la parte más baja de la distribución de ingresos, pues también tiene como espejo una mejora en los índices de igualdad o una reducción en los índices de desigualdad que, como ustedes saben, tiene como indicador principal el Gini. En materia de empleo, de protección a la nómina, ¿qué es lo que estamos planteando? Primero, la extensión del programa PAEF hasta diciembre del año 2021, focalizando en esta oportunidad todos los recursos en las micro y pequeñas empresas. ¿Por qué en esas? Porque esas fueron las que más afectación tuvieron durante la pandemia y las que más dificultad han tenido para salir adelante de esta situación. Este programa en el año 2021 tendría un costo de 1,1 billones de pesos. En el frente de educación se plantean dos tipos de instrumentos. El primero tiene que ver con dar unos subsidios a la matrícula de los estudiantes más vulnerables y que estudien en instituciones educativas de educación superior públicas. Y segundo, unos alivios, facultar al gobierno para que se puedan generar algunos alivios a las personas que tengan obligaciones financieras con el ICETEX, alivios entendidos, por ejemplo, como periodos de gracia o ese tipo de medidas que no generan, no implican una condonación del capital que se debe, pero sí que facilita, flexibiliza un poco la capacidad de pagar estos créditos. Ese es un programa que en conjunto entre las dos medidas de educación superior tiene un costo anual de 700.000 millones por año y muy importante mencionar, este es un programa que busca ser permanente,
porque la educación es el motor fundamental de la movilidad social en un país. Como les dije, proteger la nómina no es suficiente, es necesario crear incentivos para crear nueva nómina, para aumentar los niveles de empleo, no solo mantenerlos. Para eso, desde el Ministerio de Hacienda creamos un esquema y le proponemos al Congreso en este proyecto de ley un esquema que genere un incentivo para la contratación formal en donde los empresarios que contraten personas entre 18 y 28 años de aquí a agosto del año 2022 van a poder tener un beneficio de 25% y un salario mínimo por cada joven que contrate. Para el resto de la población que gane hasta 3 salarios mínimos mensuales, ese incentivo no es de 25%, pero tampoco es de 0, es de 10%. Entonces, con esto buscamos potenciar el empleo en general, pero de manera más fuerte, con mayor énfasis en los jóvenes. En el año 2021 el costo del programa son cerca de 250.000 millones y en el año 2022 son cerca de 600.000 millones. Son esfuerzos importantes, requieren recursos fiscales importantes, pero valen la pena y sobre todo son necesarios para retomar el tejido social y para garantizar una reactivación de la economía más rápida y también, por lo tanto, para mitigar la persistencia de esos efectos de la pandemia. En materia de incentivos productivos, para algunos sectores que se vieron más afectados por la pandemia, también hay medidas. La primera es, en el sector de hotelería y turismo se ha visto una recuperación mucho más lenta que en el agregado del PIB como un todo. Por eso, se decidió proponer al Congreso ampliar una exención que hoy existe y que acabaría en el año 2021, pero se está proponiendo ampliar hasta el año 2022 y tiene que ver con la exención del pago de IVA por los servicios de hotelería y turismo. Algo similar se está proponiendo para ayudar a extender la exoneración del pago de la sobretasa de energía en estos sectores también. Adicionalmente, para darle un impulso al comercio, se proponen hasta 3 días sin IVA para productos, para la compra de productos como por ejemplo electrodomésticos, textiles, insumos agropecuarios, entre algunos otros. La conjunción de estas medidas tiene un costo de 1,4 billones, que nuevamente es una inversión importante con recursos fiscales, pero que tiene el objetivo de potenciar la economía colombiana, sobre todo en esos sectores que han tenido un rezago más grande para retornar a los niveles de producción que tenían antes de la pandemia. En materia de entidades territoriales, primero, el hecho de que este proyecto de ley recaude ingresos corrientes, que más adelante vamos a ver de dónde salen esos recursos, hace que, por norma constitucional, las entidades territoriales también van a ver un aumento en los ingresos que perciben por parte de la nación, de transferencias que le hace la nación a través del Sistema General de Participaciones. Lo que estimamos es que eso podría generar un aumento de los recursos de los que disponen estas entidades territoriales de cerca de 2.5 billones de pesos, este sí de manera permanente. Y segundo, se están proponiendo algunas medidas para flexibilizar la capacidad de endeudamiento que tienen los entes territoriales, bien sea a través de créditos de tesorería o de incrementos en los cupos de endeudamiento que tienen estas entidades. Hay otro instrumento de reactivación que es muy importante, que toca a las entidades territoriales y sin el cual es muy difícil pensar en una reactivación económica, y es que el gobierno nacional se compromete a cofinanciar hasta el 50% del déficit operacional que han tenido los sistemas de transporte masivo en todo el país. Esto es fundamental porque si no tenemos sistemas de transporte masivo que funcionen de manera adecuada, va a ser imposible pensar en una reactivación económica porque los trabajadores no van a poder retornar a sus puestos de trabajo y por lo tanto no va a ser posible la reactivación de la economía colombiana. En materia de austeridad del gasto, ¿cuáles son las medidas grosso modo? Primero, queremos mantener el poder adquisitivo de los ingresos de los empleados públicos, pero lo que estamos sugiriendo es que las
la combinación entre salarios y personas que trabajan en el sector público no suba más allá de la inflación. Es decir, que en términos reales el crecimiento de estas nóminas sea cero, que crezca lo mismo que crece la inflación. Eso es un esfuerzo importante para tratar de tener, manteniendo el poder adquisitivo de los empleados públicos, tratar de racionalizar lo que más se pueda esos gastos para ganar eficiencia en el Estado. Segundo punto, el proyecto propone como meta un ahorro de 50% en los gastos que tienen que ver con viáticos, papelería, publicidad, vehículos, combustibles en un lapso de 10 años. No se van a renovar los contratos de telefonía celular de los que disponen algunos funcionarios públicos, ni esos planes de telefonía móvil, ni de internet de datos, etc. Al mismo tiempo, va a haber un control de los costos de arrendamiento de los establecimientos en los que laboran diferentes entidades del Estado y se van a promover el teletrabajo y los eventos virtuales para por esa vía también lograr alguna austeridad en el gasto. Y finalmente se van a evaluar los esquemas de seguridad de manera permanente para ver si por esa vía también es posible racionalizar algunos gastos. Estas medidas que no son abiertas, son concretas y que están en la ley, en el proyecto de ley, darían cerca de 2 billones de pesos anuales. Es un esfuerzo importante, es el esfuerzo más grande que se ha hecho de austeridad del gasto en la historia reciente de Colombia. Y aunque no soluciona el problema, que es de un tamaño mucho más alto, de todas maneras es un grano, más que un grano de arena, para dar ejemplo y para contribuir con recursos a la financiación de sus gastos sociales. En materia de combate contra la evasión, ¿qué es lo que se está proponiendo? Primero, se está permitiendo que la DIAN haga declaraciones de renta, haga facturaciones de renta a aquellos contribuyentes que, de acuerdo con los ingresos que reportan en las transacciones que hacen y a los gastos que reportan también a través de las diferentes bases de datos de las que dispone la DIAN, deberían estar contribuyendo, pero no lo hacen. Esta facultad para facturar la renta, para que a uno le llegue una factura del impuesto de renta que debería pagar, contribuye a reducir esa evasión. Segundo punto, se propone la creación del registro único de beneficiarios finales, que es muy importante, nos cuenta la DIAN, para poder identificar de manera más precisa a quiénes son los propietarios o beneficiarios de las empresas que tiene el país, para que estos puedan hacerle seguimiento más cercano, de manera que no puedan evadir sus obligaciones tributarias. Y finalmente, se proponen unas medidas para masificar, para acelerar aún más el fortalecimiento del sistema de factura electrónico. En conjunto, estas medidas, nos dice el director de la DIAN, generarían cerca de 3 billones de pesos de manera permanente a partir del año 2023. En el componente tributario, ¿de dónde salen los ingresos? Primero, como ustedes saben, en el estatuto tributario actual existe un descuento que pueden hacer las empresas por el pago de ICA que hagan en su declaración del impuesto de renta. Es decir, si yo pago mi impuesto de ICA, yo puedo descontar el 100% o podré descontar el 100% en el año gravable 2022 del pago que tengo que hacer en mi impuesto de renta. Hoy en día ese descuento es 50%. ¿Qué es lo que dice este proyecto de ley? No vayamos hasta el 100% que está previsto en el Estatuto Tributario a partir del año 2022, sino que nos mantengamos en 50% de descuento. Es decir, no empeoremos las condiciones frente a lo que se observó, a lo que aplicó este año, pero no incrementemos ese descuento para el próximo. Por esa vía, el gobierno va a poder recaudar 4 billones de pesos que no recaudaría en ausencia de este proyecto de ley. Segundo punto, que es la fuente más importante de ingresos corrientes, permanentes para la nación. Se está proponiendo
que el impuesto de renta para las empresas, la tarifa general, suba de 30% que está previsto que sea en el año 2022 en el estatuto tributario vigente a 35%. Con esto, el gobierno va a poder recaudar cerca de 7 billones de pesos. Por último, se propone una sobretasa al sector financiero, ese sí no es permanente, ese es temporal, de 3 puntos porcentuales para el periodo 2022 a 2025, con el cual se pretenden recaudar cerca de 400.000 millones de pesos. Y me faltaba muy importante esa iniciativa que ya hemos tenido en el pasado y que ha sido efectiva de una nueva normalización tributaria para el año grabable 2022 que permite traer inversiones y activos omitidos en el exterior a Colombia para que de ahora en adelante empiecen a tributar aquí en Colombia. La tarifa que aplicará para eso es 17%, esa es la propuesta que hay. En la normalización que hubo el año pasado, la tarifa que aplicó era 15%. Es muy importante que esa tarifa aumente de un año al otro, porque de lo contrario se generan incentivos perversos a seguir evadiendo en el futuro. Y con eso pretendemos recaudar 300.000 millones este año y 360.000 millones el próximo. Muy importante para pensar en reactivación económica. Si bien esta tarifa de tributación para las empresas está subiendo de 30 a 35%, cuando uno compara la tarifa efectiva de tributación, contemplando otros impuestos también en esa carga tributaria de las empresas, lo que uno ve es que entre el 2018 y el 2022, una vez entren en vigencia estas medidas de ser aprobadas, de todas maneras hay un alivio para las empresas con respecto al punto inicial de este gobierno. Habríamos querido que fuera mayor, pero las circunstancias exigen la necesidad de conseguir unos recursos tributarios y este aporte solidario que una parte importante del tejido empresarial manifestó contribuye en ese sentido. Estos datos son los que les estaba comentando anteriormente. Cuando uno compara el año 2000, una empresa pequeña en el año 2018 tenía una tarifa efectiva de 21,1%, es decir, su pago de impuestos como por proporción de las utilidades que genera era 21,1%. En el año 2022, con esta reforma, habría una reducción para estas pequeñas empresas hasta 18,5%. Y estas son pequeñas empresas que no están en el régimen simple, en donde esa carga tributaria es muchísimo menor. Ahora, para una empresa mediana, también hay una reducción. ¿Por qué? Y de hecho es más fuerte esa reducción. ¿Por qué? Porque en el año 2018, ustedes recuerdan, había una sobretasa que las empresas que que tenían utilidades de más de 800 millones de pesos al año tenían que pagar. Entonces, en el 2018, la tarifa efectiva de estas empresas era cerca de 23%, mientras que con esta reforma va a ser 18,5%. Quinto pilar de la reforma, sostenibilidad fiscal para salvaguardar las finanzas públicas. ¿Qué estamos proponiendo? Una reforma, un fortalecimiento de la regla fiscal que existe hoy en día en Colombia. Como ustedes saben, esa regla fiscal ha servido mucho para anclar la credibilidad, para afianzar la confianza que tiene el mercado, los inversionistas, las calificadoras de riesgo, las entidades multilaterales en el país. Pero es una regla fiscal que tiene oportunidades de mejora. ¿Por qué? Sobre todo por una razón. A pesar de que Colombia todos los años ha cumplido con su regla fiscal, recuerden que el año 2020 y 2021 estuvo suspendida la regla, entonces no se incumplió porque había una facultad para suspenderla, dado el choque tan fuerte que hubo en la economía. Pero entre los años 2013 a 2019, todos los años se cumplió con la regla fiscal y, sin embargo, la deuda pública nunca dejó de crecer. Entonces ahí había como una desconexión entre el cumplimiento de las metas fiscales de la regla que está vigente y unos objetivos de sostenibilidad de deuda pública, que a la final son lo que dicen si el gobierno es solvente o no. En ese sentido, ¿qué proponemos con esta regla fiscal fortalecida? Primero, queremos
fijar unos objetivos de deuda pública, no solo sobre el déficit fiscal, que es la regla vigente que tenemos hoy, sino sobre la deuda pública, para que en un horizonte de tiempo razonable, en un mediano plazo, las metas fiscales que tenga el gobierno sobre su balance fiscal conduzcan efectivamente la deuda hacia un objetivo de deuda prudente. ¿Qué es una deuda prudente? Una deuda que esté suficientemente alejada de lo que hemos denominado el límite de deuda. ¿Y qué es el límite de deuda? El límite de deuda es ese nivel de deuda pública a partir del cual los ejercicios técnicos que hemos desarrollado en el Ministerio de Hacienda muestran que el gobierno y el Estado en general podría entrar en una senda explosiva de deuda pública no revertible fácilmente con medidas tributarias o de gasto. Es decir, un nivel a partir del cual el costo de endeudarse es tan alto que no hay medida tributaria que exista que pueda reversar esa tendencia. Entonces, con esto, lo que estamos buscando es que sí existan unas metas de déficit fiscal del gobierno, en particular de balance primario del gobierno, pero que esas metas de balance primario dependan de dónde se ubica la deuda. Si la deuda está muy alta, muy pegada al límite de deuda, esas metas tienen que volverse automáticamente más estrictas. Si por el contrario la deuda está en niveles más bajos, más prudentes, cerca de su nivel objetivo, entonces la exigencia de metas de balance primario para el gobierno van a ser un poco más moderadas también. Este es un cuadro que resume en términos nominales cuál es el efecto completo que esperamos de esta reforma, una vez se tienen en cuenta tanto los ingresos como los gastos. En el primer año, que hay una adición presupuestal importante, ustedes ven la reforma, de hecho, deteriora de alguna manera el déficit fiscal. ¿Por qué? Porque la estrategia fiscal que hemos contemplado con el ministro es una estrategia que busca una política fiscal expansiva, amigable con la recuperación económica en el corto plazo, con la certeza de que en el mediano plazo se consiguen unas fuentes de ingresos permanentes que contribuyen a la consolidación fiscal y a pagar esa deuda tan alta que tenemos. Entonces, en el 2021, el efecto neto de la reforma sería deteriorar el balance en casi 11 billones de pesos. Yo te presento. En el 2022, 6,4 billones de pesos. Y a partir del 2023 en adelante, lo que esperamos es conseguir en promedio 15,2 billones de pesos. Eso en términos del PIB lo que quiere decir es que en el año 2022, el efecto neto de las fuentes de esta reforma es elevar el balance en 0,2 puntos del PIB y eso se incrementaría hasta 1,2 puntos del PIB del 2023 en adelante. En términos de de la expectativa de balance fiscal que habría, básicamente lo que esto querría decir es que el déficit fiscal en el año 2021 sería 8,6 puntos del PIB. Ese desbalance se reduciría a 7% del PIB en el 22 e iría convergiendo a niveles más cercanos al 2,5 o 3% del PIB en el mediano plazo. El espejo de esto es la deuda, que como les dije, está en niveles altos, seguiría subiendo por un par de años para luego estabilizarse en cerca de 68 puntos del PIB, lejos todavía de el límite de deuda que es 71, y luego con esos ingresos permanentes que proponemos conseguir, la deuda empezaría una senda decreciente hasta llegar a niveles de cerca de 62% del PIB en el año 2032. Con todo esto, entonces, el gobierno estaría consiguiendo 15,2 billones de pesos, pero, y esto es muy importante, en un entorno en el que se activa una tríada de soluciones. Porque este proyecto de ley, lejos de ser una reforma puramente fiscal, lo que busca es atender los tres frentes: lo social, lo económico y, por supuesto, la solvencia de las finanzas públicas. Esa sería la presentación que yo tendría para compartir. Muchas gracias. Bueno, Juan Sebastián, gracias a ti por la presentación, por esa visión macroeconómica y microeconómica
te invitaremos ahorita a una serie de preguntas que han llegado por el WhatsApp, por el chat. Entonces, yo quiero aprovechar, ya que nos esperes un par de minutos, nos ha estado acompañando tu colega, el doctor Junco, director de la DIAN, estuvo pendiente todo el tiempo, desde antes de las 8 de la mañana, conectado, y queremos darle la palabra en este momento al director de la DIAN para que por favor complemente algún aspecto técnico sobre tantos tópicos que hay que hablar con el doctor Lisandro Manuel Junco, nuestro director de impuestos y aduanas en Colombia. Le damos la bienvenida y el auditorio es suyo y los contadores de Colombia estamos ávidos de escucharlo. Ya lo habíamos tenido en una reunión anterior sobre factura electrónica, sobre nómina electrónica, sobre el tema de la información exógena y tantos tópicos que nos interesan. Entonces, para que complementemos y equilibremos, era lo que habíamos hablado con el ministro. Director, gracias por habernos acompañado a esta hora y bienvenido. Muchas gracias, doctor Carlos Augusto Molano. Un saludo para todos los contadores. Un saludo muy especial también para Juan Sebastián Betancourt, que hizo una magistral exposición de la propuesta de ley de inversión. ¿Me escuchan allí? No hay volumen, doctor. Regáleme un segundo. Ahí ya me escuchan. Ahora sí, doctor. Gracias, doctor Peña, por avisarme. Gracias. Bueno, saludarlos a todos. Un saludo muy especial al doctor Molano, un saludo muy especial a todos los contadores. Y mencionaba hace un momento también un saludo muy especial a Juan Sebastián Betancourt, que hace parte de esta generación de jóvenes que están sacando el país adelante y no están destruyendo nuestra patria. Agradecer también esa explicación magistral que hace Juan Sebastián. Es una explicación que indiscutiblemente genera una reflexión, y es que se trata de un proyecto meramente de hacienda pública, no es una reforma tributaria, lo hemos dicho en varias ocasiones, y por lo tanto uno tiene que circunscribirse al foco y al fondo del proyecto de ley de inversión social, y la manifestación y la invitación que nosotros hacemos es a leer también la exposición de motivos, porque hace parte del proyecto de ley. En ese orden, lo que hay que hablar es cómo vamos a financiar los programas sociales expuestos en el programa. Perdón, me silenciaron aquí, no sé qué pasó. Hablamos del proyecto o del ingreso solidario, de poder seguir girando ingreso solidario a más de 4 millones de familias. Hablamos de los nuevos empleos para los jóvenes para poderlos subsidiar frente a la nómina y los elementos parafiscales. Hablamos del PAEB, que ha sido un éxito para que las empresas puedan sobrevivir. Hablamos de matrícula cero, pero también un tema que hay que hablarlo fuertemente es cómo podemos nosotros desde el Estado colombiano, siendo nosotros un Estado descentralizado, poder mejorar las finanzas territoriales. En ese orden, lo que es pertinente mencionar es que no es una reforma tributaria porque realmente se mantiene la sobretasa financiera, no estamos cambiando la sobretasa, la estamos ampliando por unos años más. Mantenemos el descuento del ICA del 50%, no vamos a un 100% que entraba a regir el próximo año, hay que aclarar. Y no vamos con una nueva normalización tributaria porque hemos detectado más de 6.000 contribuyentes colombianos con patrimonios en el exterior. Y ahí viene un punto que es el punto en donde uno puede decir que hay una modificación, no una reforma. Y es cambiar de los 5 elementos básicos del tributo, cambiar solo uno, que es la tarifa. Y es cambiar la tarifa de renta del 30 que entraba en el año 2022 a el 35%, aclarando claramente que el 35% es un efecto de tarifa nominal, es decir, el 35 si lo combinamos con el descuento del 50% del ICA, no es el 35, es mucho menos. Y si nosotros aplicamos las deducciones y los beneficios tributarios eficientes que hemos aplicado desde la ley de crecimiento y ley de financiamiento, como la deducción del primer empleo, como poder tener un régimen simple, como tener unas zonas económicas sociales especiales, un régimen de megainversiones, un descuento tributario en adquisición de activos fijos reales productivos, una tarifa de renta presuntiva del 0%, todo lo que tenemos en economía naranja, en sector agroindustrial,
Todos estos elementos son importantes porque hay que combinarlos para poder decir que la tarifa es nominal, no es efectiva. Y claramente, si nosotros apropiamos todos los beneficios que tiene nuestra ley, la tarifa efectiva va a ser mucho menor del 30%. Y eso es muy bueno que lo sepan, porque mucha gente nos castiga y nos dice, Colombia, el país con la tarifa de renta más alta de la OCDE. Tarifa nominal, no efectiva. Y estoy seguro que somos, si cogemos caso por caso, tenemos tarifas efectivas mucho más competitivas que muchos países de la OCDE. Ahora bien, viene el tema de la triada de lucha contra la evasión, que ha sido nuestro gran característica o nuestro gran adjetivo. En la triada de lucha contra la evasión encontramos la necesidad de facturar renta a través de un sistema de facturación electrónica con un RUT de oficio y poder levantar el velo de muchas entidades que no necesariamente son personas jurídicas y poder detectar quiénes son esos beneficiarios finales. Por último, nosotros hemos recibido un documento de parte de muchos de nuestros contadores que nos han dicho, bájenos las sanciones frente a la exógena cuando la reportamos equivocadamente o se reporta mal. Insistimos, no es una reforma tributaria. Por más mediático que sea el término, no reforma nada tributario, o sea, reforma elementos o modifica elementos que lo que hacemos es darle continuidad. Cuando uno habla de sujeto activo, sujeto pasivo, base gravable, hecho generador, tarifa, causación, eso sí es reforma tributaria. Aquí lo único que estamos cambiando es una tarifa del 30 al 35 del impuesto a la renta. Aunado a lo anterior, yo quiero mencionarles lo que ha venido haciendo Fedesarrollo en sus medidas para luchar contra la evasión. Y esto hay que hablarlo abiertamente y en consenso con muchos elementos de nuestra sociedad, incluyendo a nuestros contadores. Fedesarrollo nos dice que debe existir dentro de las medidas para luchar contra la evasión en el número 4, comunicado de prensa de ellos, varios elementos. Lo primero, que la remuneración del asesor tributario de una persona jurídica o natural no puede estar atada al impuesto o cargo que resulta de tal asesoría. Eso va en contra del libre mercado. Nosotros no podemos establecer tarifas de lo que sí o no puede pactar un cliente con su contador o con su asesor tributario. Segundo, que los contadores o asesores tributarios sean responsables de las declaraciones tributarias de sus clientes. Son responsables, claramente. Y ahí está constituido el artículo 793, que no lo vamos a tocar. Adicionalmente nos dice el asesor tributario de informar a la DIAN sobre esquemas de planificación tributaria ingeniosos. Lo hacen. Muchos de nuestros contadores nos denuncian a través de nuestros canales específicos las malas prácticas y no necesitamos una norma que lo haga. Eso hace parte de la moralidad de nuestra profesión. Y por último, reforzar los tipos disciplinarios y penales con las prácticas de defraudación fiscal. Ya está el artículo 793, como les mencionaba. No nos vamos a meter con disminuir, subir, porque no hace parte del núcleo del proyecto de ley de inversión social. ¿Cuál es el núcleo? Hombre, sacarla a las personas que están en estado de vulnerabilidad adelante a través del programa de ingreso solidario. Apoyar a nuestros jóvenes, apoyar a los empresarios a través del PAE. Ese es el núcleo. No estamos hablando de modificar normas procedimentales, salvo la facultad de poder hacer para los evasores facturación de renta. Básicamente eso les quería comentar, darles un cordial saludo. Claramente, como lo expuso el doctor Juan Sebastián, que como insisto, es una exposición magistral, es una exposición muy bien lograda, lo dijo todo, sencillamente quería complementar lo que él dijo con las propuestas que nos ha traído Fedesarrollo, entre otras, y claramente lo que nosotros sí estamos defendiendo es la posibilidad de financiar estos programas sociales a través del ingreso que debe ser el ingreso principal de nuestra economía, que es el ingreso tributario, que es lo lógico. Muchísimas gracias, me debo despedir, tengo otra reunión y quedo muy atento para cualquier requerimiento que ustedes tengan. Muchas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias, doctor Lisandro, por su participación, por su claridad en su exposición y pues de todas maneras los contadores siempre lo respetamos a usted como funcionario, sabemos que no es un cargo fácil, sabemos que tiene una responsabilidad muy grande a sus espaldas,
pero pues qué bueno que personas como usted estén en esta institución. Entonces, gracias por sus aportes. Y bueno, queríamos invitar digamos, al representante del Ministerio de Hacienda para que nos conteste alguna de las preguntas que teníamos enunciadas. Entonces, no sé, doctor, si en este momento nos está acompañando o nos puede ayudar con esas respuestas. Claro que sí. Juan Sebastián, ¿cómo estás? Listo, Juan Sebastián. Entonces, espero que esté listo para algunas preguntas que le vamos a realizar. La primera de ellas, Juan Sebastián, tiene que ver con lo siguiente. ¿Cómo incentivar la reactivación económica a través de esta propuesta? Muy bien. A ver, ¿yo qué diría? Yo diría que esta propuesta, este proyecto de ley tiene medidas para reactivar la actividad productiva en por lo menos 3 frentes. Primero, unas medidas que buscan, como exponía antes, impulsar el dinamismo de aquellos sectores que han tenido un rezago más fuerte frente a la recuperación que ha tenido el resto de la economía. Segundo, hay unas medidas específicas para impulsar el empleo, que como todos sabemos es un requisito completamente necesario para pensar en una recuperación sostenida de la demanda agregada. Y tercero, hay también unas medidas que, como decía el doctor Lisandro, nos ayudan a combatir la pobreza, y combatir la pobreza es fortalecer la clase media. Y cuando uno piensa en una clase media boyante, uno también piensa en un consumo privado que es dinámico, y dado que el consumo privado es la fuente principal de crecimiento en casi todos los países del mundo, incluido Colombia, eso también, por lo tanto, apunta a la reactivación de la economía. En el primer grupo de medidas de los sectores que han estado más afectados, yo resaltaría 2 elementos. El primero, el establecimiento de hasta 3 días sin IVA para la adquisición de ciertos bienes durables y semidurables. Con eso, lo que buscamos es potenciar de manera muy importante el comercio, que es uno de los sectores que también ha estado fuertemente afectado, no solo por la pandemia, por las cuarentenas, etcétera, sino también por ese par de meses que tuvimos difíciles de bloqueos y que afectaron de manera muy importante al comercio. Y segundo, lo que también explicaba antes, la ampliación de esa exención que existe hoy en día en la ley de turismo de el IVA que tienen que pagar y la sobretasa de energía que tienen que pagar los sectores de hotelería y turismo. Este también ha sido un sector que es clave, que ayuda a dinamizar el crecimiento económico, pero que ha estado rezagado, no se ha recuperado igual de rápido que otros sectores como por ejemplo la industria, o no ha tenido el mismo comportamiento positivo que se ha tenido el agro, por ejemplo. El segundo paquete de medidas que yo resaltaría tiene que ver con el empleo. El primero es el PAEF, extenderlo hasta diciembre del 2021. Implica un esfuerzo fiscal importante, pero también implica proteger las nóminas. Como les decía antes, esto ha ayudado a proteger a la fecha 4 millones de empleos. Es muy importante que el empleo se siga recuperando, que no se vaya a deteriorar más, independientemente de si vienen otros picos o no de la pandemia, porque en la medida que hay empleo hay ingreso para los hogares. En la medida que hay ingreso para los hogares, pues hay dinamismo económico. Y el segundo punto es esos incentivos a la creación de nuevos empleos. Esos incentivos que está dando el gobierno de 25% de un salario mínimo si contrata una persona joven, eso va a ayudar mucho a elevar el ingreso de los hogares y por lo tanto también a dinamizar la demanda interna. Y el tercero tiene que ver con el paquete del ingreso solidario, que como les decía, buscamos primero ampliar la cobertura a partir de abril a junio del 2022. Vamos a llegar a cerca de 4 millones de personas adicionales a las que hoy ya se benefician de este programa. Pero adicionalmente, en julio del 2022, queremos fortalecer el programa, dándole más recursos a los que están en una situación de pobreza extrema y también a esos hogares que tienen un tamaño un poco más grande. La combinación de estos 3 factores, yo diría, resumen, Leonardo, el paquete de medidas que ayudan a la reactivación económica. Perfecto, muchas gracias. Doctor Juan Sebastián, hay una segunda pregunta que le queremos hacer
y tiene que ver con, siempre se ha discutido acerca de si todas las empresas deben tener la misma tarifa o si deben tener tarifas diferentes. Jesucristo en una ocasión, en una parábola, dijo, ¿quién da más dinero? Entonces, había una persona que echaba mucho dinero al arca y había una viejita que echó solamente una moneda de 5 pesos o de 10 pesos o de 20 pesos. Entonces el símil era que daba más plata a la viejita, a pesar de que a pesar de que en teoría echaba menos dinero, daba más dinero a ella porque para ella había un mayor esfuerzo al hacer la carga tributaria. ¿A qué va esta pregunta, Juan Sebastián? A que hoy las microempresas, cuando escuchan la noticia de que la tarifa sube al 35%, a pesar de que existen algunas otras formas para reducir el impuesto, esa tasa, pero también existen otras para incrementarla, ¿no? Como gastos no deducibles, como 4 por mil, como otras cosas. Entonces, esas personas se angustian porque ellas dicen, el 35% para mí es menos dinero que el 35% de un banco, pero a mí me cuesta más trabajo sacarla. La pregunta es muy sencilla, Juan Sebastián, es ¿por qué en Colombia no se considera que existan tarifas diferenciales para las sociedades, para las personas jurídicas, microempresas, a las demás? Muchas gracias. Bien, muy buena pregunta. Efectivamente, yo creo que el corazón de las discusiones ha estado muy por esa línea. Esa es una idea que hemos discutido con diferentes actores durante las últimas semanas y de hecho es una idea que ha generado grandes debates, inclusive al interior del equipo técnico del ministerio. ¿Yo qué le diría? Yo le diría lo siguiente. Primero, yo creo que esa es una idea que suena bien, pero que tiene unos problemas importantes. Y que eso se refleja en que realmente ese tipo de medidas es muy escaso en el mundo. Existen. En Francia, por ejemplo, existe ese esquema. Hay otro par de países en la OECD en donde se ha contemplado ese esquema, pero el grueso de países no lo tiene. La mayoría de países no lo tiene. ¿Y cuál es el problema fundamental que yo le veo a una propuesta de tarifa diferenciada? Fundamentalmente que genera lo que hemos llamado el pitufeo, el incentivo al pitufeo. ¿En qué sentido? En el sentido de, puede o bien desincentivar el crecimiento de empresas para seguirse beneficiando de unas tarifas tributarias más bajas, o lo que es peor, el fraccionamiento de las empresas. Entonces eso permite abre una puerta a la planeación tributaria para que una empresa que se va creciendo la fraccione en 2 empresas pequeñas que ambas pagan una tarifa menor y eso pues puede abrir una válvula de evasión importante. Pero además, macroeconómicamente hablando, yo creo que eso también tiene el inconveniente de lo que le digo, puede generar costos paradójicamente a crecer. ¿Y qué más quisiera uno que incentivar a las empresas a que sigan creciendo, generando empleo, etcétera? Pero no me quiero quedar en la crítica. Es que yo creo que la respuesta está en el instrumento que sí tenemos a la mano y que me parece supremamente poderoso, que es el régimen simple. Leonardo, Colombia tiene un esquema de tributación para microempresas y para pequeñas empresas, que es el régimen simple. Este es el mecanismo con el que cuenta Colombia para promover la formalización tributaria, otorgando unas cargas tributarias que son mucho más benéficas para las empresas de esos tamaños que se acogen a este esquema y al mismo tiempo reduce los costos de administración porque, como usted sabe, permite unificar el pago de varios impuestos, por ejemplo, el renta, ICA, entre otros territoriales. Entonces, ¿qué diría yo? Hombre, en vez de pensar en tarifas diferenciadas que tienen estos incentivos un poco perversos y que la misma experiencia internacional muestra que no son muy comunes, pensemos en fortalecer el simple, que es un gran régimen que yo creo que tiene capacidad de fortalecerse, pero enfoquémonos ahí. Yo quiero decirle, Juan Sebastián, que yo amo al simple, ¿de acuerdo? Es decir, a mí el simple me gusta mucho, puede tener falencias, pero me gusta. Es decir, es una alternativa que Colombia está experimentando. Digo experimentando porque todavía no tenemos tanta experiencia, pero me gusta. Le voy a presentar a un amigo suyo que lo va a ver seguramente en muchos foros o lo ha visto en muchos foros. Es el doctor Carlos Giovanni Rodríguez. Carlos Giovanni, no sé si estás aquí en este momento. Tienes que prender tu micrófono, Carlos Giovanni. Sí, sí estoy aquí entre nosotros, como dicen, pero buenos días, Juan Sebastián, buenos días, Leonardo.
Carlos Giovanni te tiene una pregunta, Juan Sebastián. Entonces, Carlos Giovanni, adelante. Ya que están hablando del régimen simple, Juan Sebastián, y me gusta como el enfoque que le estás, y toda la charla espectacular, lo que está diciendo Leonardo, pero ya que está hablando del régimen simple y que esa realmente es una oportunidad para muchas empresas y microempresas, la pregunta sería, ¿hay alguna opción o han visto alguna posibilidad de ampliar el tope de las 80.000 VTs para que más personas puedan acceder al régimen simple? Esa sería una primera pregunta. Y la segunda pregunta es, pues ya sabemos, ya estamos en el proyecto que ya se presentó, ya lo conocemos, pues no se contempló ninguna modificación en personas naturales. Entonces, ¿cuál es qué va a pasar con las personas naturales o qué se pensó frente al tema de las personas naturales? ¿Vale? Carlos Giovanni, un gusto saludarte. Muy buenas las dos preguntas. La primera, sobre la posibilidad de ampliar, de incrementar el umbral de 80.000 VTs. Yo te soy franco, hemos tenido discusiones y en el marco de los diálogos con diversos actores, sí se ha contemplado la posibilidad de incrementar ese umbral a 100.000 VTs, por ejemplo. ¿Qué ventaja le veo yo a esa medida? Primero, hoy en día, cuando uno mira la definición del tamaño de una empresa de acuerdo a los diferentes sectores de la economía, manufactura, comercio y servicios, lo que uno observa es que dentro del umbral de 80.000 VT sí se nos están quedando por fuera una parte no despreciable de empresas pequeñas, no micro, pero sí pequeñas, sobre todo del sector comercio y en alguna medida también el sector de industria. Entonces, yo sí creo que ampliar a 100.000 VTs ese umbral podría ser una medida que nos permite abarcar un espectro un poco más amplio de empresas pequeñas a las que podríamos, como decíamos antes, darle una carga tributaria más baja porque el simple es más favorable para esas empresas de esos tamaños y al mismo tiempo generar unos incentivos importantes a formalizarse, a que sus trabajadores, que eso me parece fundamental, estén formalizados, porque recordemos que en el régimen simple yo puedo descontar el aporte que yo hago de pensiones de mis trabajadores, generando un incentivo muy importante a formalizar a esos trabajadores que tengo y al mismo tiempo reduciendo los costos administrativos a los que ya nos referimos antes. Entonces sí, esa es una discusión que está en el corazón de esta reforma, que hemos estado evaluando y que yo creo que podría ser conveniente. Sobre la segunda pregunta de personas naturales, yo diría lo siguiente, este proyecto de inversión social reiteraría que lejos de ser una iniciativa puramente fiscal, es una respuesta a una tríada de desafíos en los frentes social, económico y presupuestal. El consumo de los hogares, como decía, es uno de los principales motores del crecimiento económico sostenido. Y la imposición de impuestos a personas naturales afecta, por supuesto, el ingreso disponible de los hogares de manera muy directa. No estoy diciendo que el impuesto a las empresas no tenga algún efecto indirecto que también pudiera afectar el ingreso de los hogares, por supuesto que sí, pero digamos que el impuesto a las personas naturales afecta de manera muy directa el bolsillo de estos hogares. Yo diría que si bien los esquemas tributarios progresivos se cimientan en el mundo desarrollado en el cobro de impuestos a las personas de acuerdo a su nivel de riqueza, en este momento yo creo que sería inoportuno meternos con medidas que pudieran afectar directamente el consumo y por ende la capacidad de recuperación de la economía. Y sobre todo, hay un firme compromiso en este proyecto de ley que ha estado avalado por todos los espectros políticos y de la sociedad civil de que no queremos tocar el bolsillo de la clase media de ninguna manera en esta oportunidad. Juan Sebastián, Wilmar Franco es el presidente del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. De pronto tú has escuchado hablar del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Wilmar Franco quiere hacerte alguna pregunta, una pregunta. Wilmar, adelante. Te escucha Juan Sebastián. Gracias, Juan Sebastián, por la excelente charla que ha venido dándonos aquí, que nos instruye mucho y es de especial valor para los contadores. Quiero hacer una pregunta. Cuando se expide el decreto de clasificación de empresas, lo que uno descubre es que hay como un ejercicio de segmentación, como tú lo venías advirtiendo, en el que las microempresas crecen de manera significativa. Por ejemplo, supersociedades
pasa de tener el 2% de microempresas a una cifra del 20-25%. Tú muy bien lo has mencionado aquí, pero también es cierto que desde hace muchos años se remite información consolidada a la DIAN. Tal vez ese tema que es de especial relevancia puede unirse con este. ¿Ha pensado la DIAN una estrategia de establecer tributaciones consolidadas para evitar ese ejercicio de segmentación que tú advertías? Wilmar, me alegra mucho saludarlo también. A mí me encantaría que eso lo respondiera el doctor Lisandro, porque ¿quién mejor que él para dar luces sobre eso? Yo no quisiera especular y sobre todo decir algo que él pudiera no estar de acuerdo. Yo creo que esa es una pregunta que el doctor Lisandro nos podría resolver. Bueno, pero Juan Sebastián, el director se acaba de retirar, entonces Wilmar, yo propongo que se la transmitamos ahora en diferido al director para que él la presente con algunas preguntas que me están llegando a mí, Leonardo. Aquí me tienen los grupos llenos de preguntas. Entonces, Wilmar, Juan Sebastián se la queda debiendo y le decimos a Lisandro Junco que te la conteste y que la conteste a todos los contadores de Colombia, porque es lo más comprometedor que haya visto en este momento del debate de las microempresas, pero podemos invitar a Juan Sebastián a una sesión del Consejo para contarle qué es lo que piensan los contadores públicos en Colombia sobre ese sector que es el que nosotros debemos defender, al que debemos simplificar y al que debemos ayudar, para que son los generadores de empleo, generadores de tributo y de riqueza para nuestra sociedad. Te la dejamos entre el tintero porque es una pregunta específica para el director. Gracias. Perfecto. Si hay más preguntas, Leonardo, porque yo tengo aquí dos para el final. Pues yo quería decirle a Juan Sebastián si él podría dar un mensaje a los contadores públicos respecto de, digamos que, cuál es el actual del contador frente a los impuestos, o si quieres dar algún mensaje a los contadores públicos. Sé que eres economista, pero pues de alguna manera has tenido algunos cruces con contadores, o cuando haces tu declaración de renta, de pronto tienes algún contacto con asesores que son contadores. ¿Qué mensaje nos quieres hoy dar, Juan Sebastián, a todos esos contadores públicos que te están escuchando en vivo y a todos aquellos que te van a escuchar en diferido? Mire, yo en el equipo que lidero tenemos un equipo también de contadores. Es un mundo, se lo voy a decir de manera muy franca, muy complicado para una persona, para un mortal como yo. Le he prestado mucha atención porque yo sí estoy convencido de que en la medida que uno tiene una contaduría sólida, fortalecida, sobre todo en el aspecto de finanzas públicas, yo creo que la transparencia y la posibilidad de hacer mejores políticas públicas se eleva de manera muy sustancial. En particular, yo no sé qué tanto de eso ustedes tienen en la cabeza, pero Colombia, el gobierno colombiano está en un proceso que lleva 5 años para poder, digamos, migrar a ese manual de estadística de finanzas públicas del Fondo Monetario Internacional, de ese manual del 2014. Eso ha sido un proceso arduo, largo. Eso está a cargo de la dirección a la que yo pertenezco. Y tengo la certeza de que en la medida que uno pueda avanzar con una contabilidad muy transparente, eso informa muy bien las decisiones de política pública, refleja mejor las realidades del país, y a nivel más micro, pues por supuesto eso refleja bien la realidad en la que están las empresas, la capacidad, las bases gravables sobre las que debería uno tributar impuestos, y por lo tanto termina siendo un requisito, yo creo, para hacer una política pública tributaria, pero en otros aspectos también justa, que refleje, que se compadezca con la realidad económica y financiera de las compañías. Entonces, pues no, mi mensaje es principalmente agradecimiento, porque creo que sin ustedes, pues realmente uno estaría proponiendo políticas que muy posiblemente tendrían efectos negativos, nocivos, porque no reflejarían la realidad, pero también un llamado a ayudar a socializar la importancia de llevar una contabilidad adecuada, porque es gracias a ello que las empresas pueden crecer, pero también es gracias a ello que pueden contribuir de manera justa para el bienestar de todos.
Ese sería como el mensaje que yo les dejaría, Leonardo. Bueno, Juan Sebastián, tú conociste ahorita a Carlos Augusto Molano, ¿no es cierto? Entonces, Carlos Augusto Molano dijo que te tenía como algunas preguntas, entonces se lo voy a poner. Carlos Augusto Molano Rodríguez es consejero del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, fue designado por el ministro de Hacienda y Crédito Público. Entonces, Carlos Augusto Molano, adelante. Gracias. Juan Sebastián, yo creo que es muy comprometedor lo que te voy a preguntar, pero es importante explicarlo y plantearlo porque hay un auditorio y hay una audiencia de contadores. El Consejo Técnico de la Contaduría tiene un comité de expertos tributarios. Hay 13 directores de impuestos que lo preside Orlando Corredor. Están los más importantes tributaristas que yo creo que hay en Colombia estudiando y analizando. Cuando el ministro Restrepo era el ministro de Comercio, Industria y Turismo, nosotros nos reunimos con el anterior director de impuestos y con el nuevo director de impuestos para tramitar muchas inquietudes y quejas que tienen los contadores públicos. Hay un documento que el Consejo Técnico envió al despacho del ministro y está en el despacho del director. No sé si usted tenga la oportunidad de haberlo estudiado, haberlo analizado, haberlo conocido, pero es un documento que requiere toda la atención y el viernes anterior nosotros hablamos con el ministro, nos pidió que lo enviáramos nuevamente y que a su equipo técnico se lo iba a presentar. Se lo enviamos nuevamente al despacho del director. Entonces son 5 puntos muy puntuales que Leonardo los conoce, que Wilmar los conoce, pero que no sé si Leonardo los quisiera ampliar para que la audiencia lo conociera. A ver qué nos dices tú en relación con ese tema que creemos que va a beneficiar a los empresarios de Colombia en general, particularmente a los microempresarios, y que haría más llevadero, más útil, más práctico y evitaría tantas sanciones a los contadores públicos y a los empresarios por la presentación de información, por la preparación. Esa es la pregunta, Leonardo, porque creo que es nuestra responsabilidad interpretar el querer de todos los contadores de Colombia y que está resumida en esas 5 puntos o 5 artículos que recomendamos en la reforma, que no irían a tocar el tributo para nada. Sabemos que no es una reforma tributaria como lo han explicado, pero queremos que la consideren, la estudien, la analicen y le respondan a la audiencia que está pendiente de ustedes. Es eso, Juan Sebastián, y de verdad que lo felicito. Gracias por la excelente presentación nuevamente y a usted, por intermedio suyo, al ministro, que en mi caso particular le deseo los mayores éxitos por el bien de Colombia, por el bien de nuestra sociedad, por el bien de nuestro país, para que haya un acuerdo de este proyecto de ley y que ojalá ustedes puedan estudiar la reforma estructural que Colombia necesita, que Colombia requiere y que nosotros, los contadores públicos de Colombia, estaremos prontos a contribuir. Gracias, Leonardo. Gracias. Pues Juan Sebastián, más un poco como tú no conoces esa propuesta porque pues tú no eres parte de la administración tributaria como tal, eres parte del Ministerio de Hacienda. Si quieres te vamos a contar algunos de los temas, solamente para que los tengas en mente. Si quieres hacer algún pronunciamiento, pues no tiene que ser algo que te comprometa ni que comprometa, porque seguramente tú no eres quien tomas esa última decisión, pero sí es importante que de alguna manera los conozcas como para, si lo discuten en el equipo, pues tengas una visión generalizada. Entendemos que Colombia es un conjunto residencial y como conjunto residencial cada cual tiene que pagar las expensas necesarias para sufragar los gastos del conjunto residencial, ¿no es cierto? Entonces, digamos que la tributación a veces tiene que ver mucho con el conjunto residencial. Entonces, hoy existen una serie de situaciones que complican el trabajo y que hace que las empresas entren en unas multas, lo cual a veces no termina siendo adecuado. Uno de esos temas tiene que ver con la información exógena, la cual tiene unos topes mínimos. Ese tope mínimo es un tope para una gran empresa muy bajo, pero para una microempresa muy alto, ¿no es cierto? Es demasiado alto para una microempresa. Y una de las cosas que se ha propuesto a través de estas mesas de trabajo es que así como la facturación electrónica tiene sanciones de acuerdo a si es gran empresa, mediana empresa, pequeña empresa o microempresa,
que para las demás sanciones, como la información exógena u otras, también existe esa misma escala de sanciones, es decir, para que sea un poco más justo la cosa. Es decir, no estamos proponiendo casi nada nuevo, sino que algo que ustedes ya tienen en facturación electrónica, que es muy bueno, que lo repliquen a los demás. En segundo lugar, existen a veces, Juan Sebastián, muchos errores al momento de errores formales, por ejemplo, con temas de retención en la fuente, donde si yo presento la declaración de retención hoy y la compañía no la paga en cierto tiempo, esa declaración se entiende por no presentada y aparte de eso, pues presta mérito ejecutivo, a pesar de que se tiene por no presentada, presta mérito ejecutivo y la entidad tiene que pagar una sanción que puede ser onerosa por extemporaneidad. Digamos que el problema es, listo, el empresario no pagó, puede hasta uno pensar que tiene derecho a eso. El lío, Juan Sebastián, ocurre cuando las personas por algún error o por alguna equivocación al liquidar los intereses dejan de pagar 5.000 pesos, 3.000 pesos, 4.000 pesos, 10.000 pesos y el sistema es tan a rajatabla que le da la declaración por no presentada y pretende que por un error de 10.000 pesos en la liquidación de los intereses, los cuales no son tan fáciles de calcular, pretende que me exponga una sanción por extemporaneidad, la cual es bastante onerosa. Entonces, a veces uno dice, venga, deberíamos ser un poco menos drásticos con esas líneas, porque genera a veces un poco de injusticia y es importante que no se sienta esa injusticia sobre los empresarios. Lo mismo sucede también con la declaración de activos en el exterior. Hay muchos contribuyentes, Juan Sebastián, que venían declarando sus activos en el exterior, pero resulta, sobre todo en personas naturales y algunas personas jurídicas, se fueron de paseo con su esposa, fueron a ver al ratón Mickey y crearon una cuenta en Miami, de $10.000, de $5.000, nada importante, la vienen declarando, la tienen en sus contabilidades, pero por alguna razón no presentaron una declaración anexa que se llama la declaración de activos en el exterior. Y eso también les está generando sanciones muy onerosas a personas que no era que estuvieran evadiendo, no tienen esquemas tributarios afuera, simplemente genera unas sanciones demasiado grandes por errores de no presentar una declaración que muchas personas no la entienden. Porque imagínate, Juan Sebastián, que mientras que la renta se presenta a diciembre 31 del 2020, la declaración de activos del exterior se presenta a enero 1 del 2021. Y entonces eso genera mucha confusión en las personas. Entonces, eso hay una serie de personas expuestas a sanciones, las cuales están pues ya un poco estresadas porque comienzan a llegar las cartas y cuando ven que la sanción es muy alta, pues eso genera también un sentimiento de que no es adecuado lo que sucede. Pues digamos que existen otras propuestas que les hemos pasado, digamos que esas son algunas de ellas, Juan Sebastián, en las cuales pues hemos considerado que son importantes. Por ejemplo, Juan Sebastián, como yo le decía a usted, nosotros amamos el régimen simple. El régimen simple tiene un problema o tiene dos problemas. Uno de ellos es cuando un pensionado se mete al régimen simple. Entonces, si un pensionado se mete al régimen simple y recibe la pensión, porque el pensionado puso su negocio, se metió al régimen simple y recibe la pensión, la pregunta es, ¿debe pagar impuesto por la pensión porque son ingresos? Y al presentar la declaración de régimen simple paga impuesto por ello. Entonces mira que eso genera como que no hay claridad en la norma. Y el otro tema, Juan Sebastián, es que Wilmar se metió en el régimen simple y Wilmar dijo, bueno, yo estoy dentro de las 80.000 VTs de ingresos, pero resulta que Wilmar en agosto ya va en 82.000 VTs de ingresos, le ha ido bien al hombre. Entonces el hombre ahora se estresó porque dijo, oiga, yo en agosto me pasé de los 80.000 VTs y la norma me dice que me debo salir del simple. ¿Y cómo me voy a salir del simple en agosto? Es decir, ¿qué hago? ¿Qué pasó con lo que ya venía pagando? Si yo me paso al régimen ordinario, ¿qué sucede con los valores? No hay claridad con ello, Juan Sebastián, y en eso hay que arreglarlo porque a muchas personas le pueden pasar que creían que no se iban a pasar de 80.000 VTs, pero como estos años han sido tan atípicos, hay personas que les ha ido tan mal en los ingresos y a otros les ha ido tan extremadamente bien, terminan pasándose de los 80.000 VTs y no existe claridad respecto de cómo hacerlo. Entonces, es importante que esas cositas pudieran ser tal vez zanjadas en la norma y pudieran ser arregladas
que eso no va a significar ningún efecto fiscal, sino que lo que significa es una claridad que solo la pudiera dar la ley, ¿no? Esos son algunos temas, Juan Sebastián, como para que tú los mires y los tengas en cuenta. Muchas gracias. Sí, Leonardo, no, muchas gracias. Yo tomé atenta nota. Yo quiero hacer un compromiso con ustedes. Yo voy a mirar el documento. Por los temas veo que voy a necesitarlo verlo junto con el director de la IAM, porque hay unos temas pues, ya muy técnicos que yo no, pues se salen, digamos, de mis conocimientos. Pero una vez veamos el documento, yo me comprometo con ustedes a darles algunas respuestas sobre estos puntos que usted ha manifestado. A mí en caliente no me gusta, temas complicados no me gusta reaccionar porque me gusta pensar las cosas mejor. No, claro. Así está bien, Juan Sebastián. Había una persona que quiero que conozca, de pronto por el tiempo no alcanza que les haga una pregunta, pero quiero que lo conozca, César Augusto Martínez Ariza. Él es nuestro presidente del Tribunal Disciplinario de Contadores. César, no sé si puedes poner tu cámara, si estás en sala, si puedes saludar a Juan Sebastián. Juan Sebastián, Leonardo, muchas gracias. Juan Sebastián, discúlpame que le descoloque la cámara en este instante. Estoy fuera de foco, pero he estado muy atento a todo lo que han hablado. Sin lugar a duda, esta es una muy buena oportunidad, con todo lo que nos expresó Juan Sebastián en la charla, lo que nos indicó. En realidad, esto es una oportunidad no solamente para el país, sino también para que miremos todo este tipo yo digo que el fenómeno tributario, porque en realidad en todo momento, como lo dijo Leonardo, es que el fenómeno tributario nos afecta a todos y en todos lados sí está, y sobre todo eso tenemos que tenerlo en cuenta, no solamente los contadores, sino incluso la persona de a pie cuando compra un bien que está grabado con IVA y necesariamente así sea, o un alimento y ya tiene impuesto al consumo. Yo siempre he sido un convencido, y no sé qué piensa Juan Sebastián en esto, y esa es una gran una gran discusión con mi hijo, que también es economista, y le apasiona también algo de los impuestos, y yo a veces le digo, oiga, yo siempre quisiera una reforma que verdaderamente fuera una reforma estructural, y que empezara desde la base de los impuestos. Es decir, tenemos un código civil, muy pocas veces modificado, tenemos un código de comercio también a veces modificado, pero la estructura del Código de Comercio y el Código de Civil permanecen. A mí me gustaría mucho un código civil, un código tributario, un código donde verdaderamente tuviésemos la claridad sobre los impuestos y que solo algunas cosas recibiesen modificación para, de pronto, con el aspecto fundamental económico, que es el recaudo, que es donde yo a veces peleo, pero en realidad sería bueno, sería formidable. Yo sé que no queda de pronto el tiempo, pero sería formidable pensar en eso, en una reestructura tributaria real, verdadera, que no tuviese modificaciones a cada rato e incluso que no fuera permeable por otras normas, porque los planes de desarrollo permean los tributos, todas otras normas, las normas de salud, las normas laborales, todo permean los tributos. Entonces un código de pronto no sería tan fácil de permear y podríamos tener unas bases fundamentales relacionadas con lo que son los impuestos. Del resto, estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Leonardo, esas propuestas que han salido del seno del Consejo Técnico y también de los colegas contadores, pues sería muy bueno que las examinaran y pudiésemos colocar algo de eso en esta reforma tributaria. Yo le agradezco muchísimo al Consejo Técnico, la verdad es que esto es una oportunidad grandísima que hemos tenido de que ustedes nos escuchen, de que escuchen a los gremios, escuchen a los contadores, a los profesionales que tanto sufrimos en esto, hoy en día sufriendo por los problemas de la página. A mí me llegan toda cantidad de chats porque pues tenemos un foro con el defensor del contribuyente, entonces yo he sido casi un empalme con la defensoría y entonces llegan muchísimas cosas de solucionar. Pero sé que están trabajando y yo los felicito. Yo sé que desde la Dirección de Impuestos de Aduanas Nacionales hay programas buenos trabajando y obviamente ustedes que pertenecen al gobierno nacional desde el ministerio han pensado buenas cosas. Yo los felicito, Juan Sebastián, es una ley que verdaderamente va a aportar. Ojalá se pudiese también concretar con algunos punticos que favorezcan a la profesión y sobre todo a los contribuyentes que en última son los más afectados. Y pues no, yo les deseo que el Congreso Nacional sea consciente y reconozca que esto es un esfuerzo grande y que el país necesariamente ya con
como los gremios lo han expresado que quieren contribuir, entonces saquen adelante esto. Y que gracias por escucharnos, esa es la idea, y eso lo consiguió el Consejo Técnico y yo los felicito. La verdad es que yo los felicito porque esto no lo habíamos tenido antes, no sé, Juan Sebastián, si estoy equivocado, pero la verdad es que encontramos eco en ustedes y eso es de admirar, y yo les agradezco muchísimo. Por favor, extiéndale este agradecimiento al señor ministro y a usted que estuvo aquí muy presente atendiendo todas nuestras cosas. Gracias, señores del Consejo Técnico, gracias, Juan Sebastián, gracias, señor ministro y al Gobierno Nacional por todo. Muchísimas gracias y aquí estamos en lo que podamos colaborar. Pues Juan Sebastián, de verdad muchas gracias por todo su aporte, por todo su apoyo y queremos darle las gracias y pues ya estamos en el cierre del evento. Si quiere cerrar el evento, Juan Sebastián, despedirse, pues para nosotros es fenomenal. Si quieres comentar algo de lo que dijo César, excelente, pero pues por favor, te damos el honor de cerrar el evento, Juan Sebastián. Leonardo, muchas gracias. César Augusto, muy interesante su visión. A mí me parece que es una pregunta para mirar con más cuidado. Yo tendría una primera reacción inmediata, pero me gustaría pensar mejor en su propuesta. Y es la siguiente: yo pienso que las decisiones tributarias son decisiones políticas. ¿Por qué? Porque están en función de los gastos y de la visión de país que tiene un gobierno, y eso puede cambiar en un Estado democrático, eso puede cambiar de un gobierno a otro. ¿A qué me refiero? Puede ser que haya un gobierno que piense que la visión de país es reducir el costo de uso del capital, en cuyo caso habría unas medidas tributarias para favorecer las cargas tributarias de las empresas, pero puede después haber otro que piense que por el contrario la manera, digamos, óptima es abaratar el trabajo, por decir alguna cosa. Entonces, esa visión de desarrollo yo creo que es política, porque depende del gobierno que está en el turno, digamos, de su política. Y segundo, yo creo que la cantidad de impuestos que requiere un país depende mucho de la cantidad de gastos que quiere hacer ese país, y yo creo que eso también es una decisión política. Entonces, a primera vista, mi reacción sería: me parece difícil pensar en un código inalterable, porque creo que es un proceso político, pero me parece interesante su planteamiento en el sentido de, por supuesto, uno no quiere tanta volatilidad en sus reglas de juego, porque eso va contra la inversión, contra las expectativas de los inversionistas, y eso pues nos juega una mala pasada. Colombia es un pésimo ejemplo en esa materia. Hacemos una reforma cada año y medio, y eso por supuesto es algo que uno no quisiera. Pero me parece nuevamente que ahí es un reto más de la política que otra cosa. Sería como una primera impresión, pero me pareció muy interesante su pregunta y me la llevo. Me alegra, y aquí les di gusto, les prendí la cámara, así que no, me alegra, y bueno, parece que los economistas tienen ese concepto, esa es la pelea, del coste, de los gastos y todo eso. Ese es mi hijo, ya tengo mis años, entonces Juan Sebastián, mi hijo es un poquito más joven, pero los economistas coinciden en eso sí se lo aseguro. Muy bien, y bueno, no, pues por lo demás yo quiero agradecerles mucho por este espacio. Creo que ha sido un espacio pues muy interesante. A mí me parece que es muy importante poder explicar con calma, sin correr, en qué consiste el proyecto. Yo quiero ser muy enfático en esto. Yo no creo que esta sea la reforma estructural de ninguna manera a la que se refiere César Augusto. Yo creo que el gobierno es plenamente consciente de eso y lo ha dicho públicamente. El ministro lo ha reconocido desde el marco fiscal de mediano plazo hasta en las ruedas de prensa a las que asiste con frecuencia, en los eventos a los que él va. Esta no es la solución a los problemas, y para serle franco, el Estatuto Tributario colombiano tiene un sinnúmero de elementos por mejorar, y que ojalá en la medida que se mejoren, ahí sí pensé mucho en lo que usted decía, César Augusto, que bueno uno converger a un status quo un poquito más estable, digámoslo así, no tan volátil, más estable, en donde hay un acuerdo de que los pilares de un buen estatuto tributario, que es pues que los que son ricos paguen y los que no son tan ricos pues que no paguen, o que no paguen tanto por lo menos, que no haya distorsiones que generen, digamos, tratamientos horizontales diferentes, que no haya evasión, que se genere el recaudo suficiente para financiar los gastos, etcétera. Que cuando logremos hacer esa reforma, que requiere obviamente una realidad social y política diferente a la que está hoy en día Colombia,
pues que esas reglas de juego ahí cambien un poco menos. Esta no es esa reforma de ninguna manera, pero yo estoy convencido de que es mucho mejor que no hacer nada. La peor política en este caso es quedarse con los brazos cruzados y con esa convicción estamos trabajando fuerte para, en la medida de las restricciones sociales, políticas, etcétera, pues poder sacar el mejor proyecto adelante. En eso estamos y también me comprometo como cierre de este evento a que junto con el director de la DIAN vamos a mirar con detenimiento anoté 5 propuestas que ustedes tienen específicas para darles una respuesta sobre eso. Mil gracias. Muchas gracias a todos los asistentes y por favor, gracias, síganos en todas nuestras redes sociales, síganos en nuestros eventos. Como Consejo Técnico de la Contaduría Pública es un honor poderle aportar a la profesión contable. Muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego, muchísimas gracias.